30 de febrero acá. Sí, bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bien, bien. Es un toque. Se van a copiar. A mí también se pregunta que si todas las joyas. Es más o menos como vos le preguntas a un testigo que dice, vale, bueno, el doctor está, ya lo conoce todo el mundo acá. Usted, yo, la ciudad y los alrededores de la ciudad también conocen. Sí, está bien. Andamos Sí. un poco, doctor. Sí, Doctor, sí, buenas tardes. ¿ya se puede preguntar? Sí. Bien. ¿Qué performance usted le imprimiría al juzgado de familia distinta de la que ahora está ejerciendo el cargo de juez, ¿no es cierto? Ujú. A los efectos de mejorar la gestión, o igual? Mire, obviamente que los fueros en cada uno de los juzgados, ya sea un fuero civil, un fuero laboral, un fuero de familias y un fuero de sucesiones, digamos que está desdoblado el fuero de familias y sucesiones, tiene una dinámica diferente en cada uno. Acá en el ámbito del fuero de familias y sucesiones se tocan dos cuestiones que son muy sensibles, que es principalmente el tema de las cuestiones de familia, que ahí se mezclan todas las cuestiones de derecho y cuestiones que son personales y que a veces en algunos casos escapan al derecho, pero el derecho lo tiene que regular y lo tiene que ordenar y lo tiene que organizar y resolver. Y dentro de ese ámbito la cuestión de menores, digamos, que creo que es un tema mayor, digamos, no hay ninguna contradicción. Toda la cuestión de niños, niñas y adolescentes requiere un trámite específico, requiere un trámite especial. Hay una convención de derechos de niños y niñas y adolescentes que es de aplicación vigente en nuestra provincia, en nuestro país. Hay una ley que se refiere a ese tema, hay una ley provincial, hay una ley nacional, con lo cual todos los procedimientos que están funcionando actualmente en los juzgados de familia requieren una visión desde esa óptica. Obviamente que es diferente el trámite en un juzgado civil. En un juzgado civil se tratan cuestiones eminentemente patrimoniales. Esas cuestiones patrimoniales tienen un trámite procesal, la verdad que funcionan normalmente bien y tienen un trámite que en definitiva puede seguir con las reglas del código actualmente vigente. Las cuestiones de familia hay cuestiones que son urgentes, hay cuestiones que no merecen demora y hay cuestiones que tienen que resolverse ya. El juzgado de familia que está actualmente en concurso tiene una dinámica, la verdad que a mí me ha sorprendido, porque yo he visto los resultados, he visto las estadísticas que tienen y prácticamente no tienen ninguna sentencia pendiente, no hay ninguna, cero. Tiene 0 sentencias pendientes. El trámite... No, 0 sentencias pendientes o 0 sentencias con plazo vencido. 0 sentencia con plazo vencido. Así, esa sería la concepción. El trabajo de secretaría también funciona normalmente bien. Hay algunas cuestiones que tiene en cuanto a la dinámica del trabajo que ha sido observada en la auditoría de agosto del año pasado, que tiene que ver con cuestiones de secretaría, como es la remisión de cédulas en tiempo, la remisión de los expedientes de la Cámara y otra cuestión más que no recuerdo. Pero en definitiva, digamos, el juzgado está funcionando bien, no es un juzgado que está demorado, que está retrasado, tiene un equipo de trabajo que tiene asignado funciones. En el informe de auditoría se habla de lo que se conoce como la polifuncionalidad, Sí. o sea que cada uno de los empleados hacen diversos tipos de tareas, están separados por letras, están separados por números, están separados por tipos de trámite. Hay un empleado específicamente que se dedica a todas las cuestiones que tienen que ver con la niñez. Hay empleados que tienen que ver, que están trabajando con el tema de las audiencias. Las audiencias que la tiene que tomar el juez, la toma el juez subrogante. La verdad que veo que hubo un compromiso de parte de ese grupo de jueces que está subrogando en el juzgado, con lo cual la dinámica es totalmente diferente. Hay una dinámica oral, yo le diría casi en un 90%. Diferente al trámite civil, que el trámite civil tiene un sistema de oralidad que se está implementando bajo el régimen de una acordada, bajo determinados casos, pero circunscripto a la etapa probatoria. En los juzgados de familia prácticamente hay de a 8 a 10 audiencias por día. Entonces, todas las cuestiones urgentes se las tratan de manera oral. Entonces yo creo que ahí yo apuntaría a tratar de reforzar ese sistema, a crear medios o situaciones
lugares adecuados para ello. La Convención de los Derechos del Niño habla de que haya un lugar específico, adecuado y suficiente, que no sea violento, que no sea extraño para el niño, como lo tiene, por ejemplo, la primera familia, que tiene un espacio especial para que se lo pueda tratar al niño de la manera más amigable y que se dé cuenta y que entienda lo que se está decidiendo, digamos, que es su vida. Claro. La impronta que tiene un juzgado de familia es el tratamiento no de dos partes de actor y demandado, sino de, si bien es cierto, pueden haber dos partes en disputa, pero hay una tercera parte también que es el niño. Y ese niño merece una protección porque es una persona, merece la misma dignidad y tiene que ser defendido. Así que yo creo que esa sería la principal diferencia que existe entre lo que es un juzgado civil y lo que es un juzgado de familia. Raúl, vos te has hecho la idea del ejercicio de la judicatura cuando te presentás en los concursos, ¿sí? Sí. Tenés una idea de cómo encararía la función tan importante y protagónica que es la función del juez. Y luego la ley de subrogancia te ha puesto en la función del juez casi sin quererlo. La diferencia entre uno y otro de estas situaciones, sea la idea que vos tenés de la judicatura y la realidad cuando te toca ahora ejercerla tan, digamos, rápida, inmediatamente. Bueno, yo no diría que sea tan rápido, yo vengo concursando hace 6, 7 años más o menos. He quedado en 3, 4 ternas y ese sistema de subrogancia se ha creado con un listado de todos los abogados que hemos rendido y que saliendo ternados no hemos sido seleccionados, con lo cual yo ya vengo hace mucho tiempo, digamos, a través de este sistema, que la verdad que a mí me ha permitido poder ingresar a la judicatura. Yo en el año 2011 comencé a ingresar al Poder Judicial y en el año 2012 a ejercer el cargo de secretario de un juzgado. En ese periodo, al año siguiente, quedó el juzgado subrogante y estuvimos prácticamente 2 años y medio sin juez, con lo cual yo entiendo lo que le pasa ahora actualmente al juzgado de ahora, que al no tener juez, uno tiene que estar trabajando con todos los jueces subrogantes del fuero, cada 15 días, y tratando de lograr que lo que nos firmen sea más o menos lo que los jueces quieren. Entonces yo, digamos, ya tenía experiencia en cuanto a buscar y tratar de lograr que un juzgado funcione. Y durante 2 años y medio hemos logrado que funcione bien. Si a lo que apunta usted que yo tuve alguna diferencia en cuanto a lo que es la judicatura actualmente y lo que voy a llegar a hacer ahora, yo creo que tiene que ver más que nada con lo que me ha preguntado acá el doctor en el primer lugar, o sea, con el objeto del juzgado. El juzgado de familia y la materia tiene un objeto específico, que son los problemas familiares, y que es una parte específica de lo que es el derecho civil. En el juzgado civil y comercial pasa algo diferente, porque en realidad se tratan cuestiones eminentemente patrimoniales, y al ser un fuero residual, caen en ese juzgado todos aquellos trámites que no ingresan en otro juzgado. Me ha pasado que yo en el periodo de feria, en la primera quincena de este año, me ha tocado subrogar el juzgado, justo me tocó este año, y lo hice, y ingresó una causa penal. O sea, el fuero civil es un juzgado residual que abarca un montón de trámites que no son acogidos por otro fuero. Esa sería, digamos, la diferencia, pero después no encuentro otra diferencia. El trabajo, digamos, ha sido igual, la verdad que hay que dedicarle mucho tiempo. Las 6 horas de 8 a 1, la verdad que es insuficiente. Yo creo que nadie lo hace eso ahora, todo el mundo trabaja mucho más. A mí me ha tocado trabajar y quedarme varios días en el juzgado. Me tocó llevarme expedientes en el juzgado, me tocó quedarme hasta tarde, volver, ir, o sea, trabajar en forma conjunta con la gente del turno matutino y del turno vespertino. Así que creo que esa va a ser mi modalidad de trabajo y lo hice siempre, lo vengo haciendo hace 4 años, 5 años y lo voy a seguir haciendo. Cambiando el andén, y aquí agoto mi pregunta, vos has hablado de lo protagónico del papel y la necesaria protección que tiene el niño dentro de los procesos de familia. Sí. Y has hablado de la especificidad del abogado del niño. Quiero saber cuál es tu opinión, no el criterio que se está aplicando en la selección del abogado del niño, en los mecanismos de selección del abogado que va a representar a los niños. El abogado del niño está regulado por una ley nacional. El abogado del niño tiene que ver con el concepto de la protección del niño como sujeto de derecho. Hasta hace poco estaba funcionando, creo, a través del Colegio de Abogados, a través de un convenio para que se designen abogados del niño en casos específicamente designados. Hoy, a partir de una resolución acordada, creo, a través del 1 de abril, de fecha 1 de abril, el Ministerio de la Defensa ha creado la figura del abogado del niño
y no Resolución, sí. una resolución. Y creo que está por implementarse, pero creo que no ha sido implementado todavía. La verdad que yo, digamos, siempre he concursado, o sea, mi vida ha sido todo concurso. Yo soy docente de la universidad y he ingresado por concurso. Mi cargo de secretario lo he obtenido por concurso. El cargo que estoy subrogando ahora, si bien es cierto, no lo obtuve por concurso, pero accedí a eso en base a un concurso. Yo creo que el concurso es la forma más saludable que existe dentro de este sistema en el Poder Judicial para poder generar un ámbito de, no solamente de confianza, sino de lograr el recurso humano más óptimo. O sea que para mí un concurso sería lo ideal. Así que bueno, eso. Perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora Martín? ¿Qué opina del caso Lucía? ¿Conoce el fallo? ¿Cuál es su opinión al respecto? El De la niña. Sí, no, al caso no lo conozco, pero bueno, ahí creo que se tenía que aplicar un protocolo que está establecido a nivel nacional por medio de una sentencia de la Corte Suprema, y que ese protocolo era prácticamente obliga al Estado, porque el Estado, digamos, tiene su división, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial. Obliga al Estado, a nivel ejecutivo, en representación del Ministerio de Salud, a implementar un sistema para todas aquellas niñas y adolescentes que tengan un embarazo no deseado, bajo determinados requisitos y condiciones. Ese protocolo es de aplicación obligatoria y en principio no tiene que ser judicializable. Lleva el mismo régimen que para los casos de cambio de nombre, por ejemplo, en donde una persona que se autopercibe de un sexo diferente no necesita judicializar ese tema para poder implementarlo. O una persona que tiene, o que ha sido o ha sido víctima o ha sido hijo de desaparecidos, tampoco tiene la necesidad de ir ante un juez para poder cambiar su nombre, porque hay un sistema que lo protege y le evita el trámite judicial para poder lograr su objetivo. Bajo ese sistema y bajo ese paradigma creo que ha sido implementado el protocolo para los embarazos no deseados. Y bueno, eso, digamos, yo lo que considero es que eso no necesitaba judicializarse y se tenía que aplicar. Bien. El protocolo, sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, doctor, Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias. Chao. Doctor, ¿cómo le va? Preséntese, por favor. Sí, yo soy el doctor Diego Javier Trabadelo, soy relator de la Cámara de Familia y Sucesiones desde hace aproximadamente 6 años, pero estoy en el Poder Judicial desde el año 2003, salvo un pequeño periodo al comienzo que he estado en el Fuero Civil y Comercial. Toda mi carrera la he hecho en el Fuero de Familia y Sucesiones. He sido relator del Juzgado de Familia y Sucesiones de la Sexta Nominación, secretario también de ese juzgado. Después he estado a cargo del Registro Único de Adoptantes de la provincia, que depende de la Cámara de Familia, y después he pasado a ser relator de la Cámara de Familia, como les decía, desde hace aproximadamente 6 años, ¿no? Aparte, bueno, soy docente de la Facultad de Derecho de la UNT y dentro de la Cámara de Familia y Sucesiones. Así que bueno, es como la vocación de mi vida el derecho de familia. ¿Ejercicio de la profesión libre? No, doctor, no he tenido ejercicio de la profesión libre porque yo me he recibido de abogado siendo ya empleado del Poder Judicial. Pero bueno, tengo lo que decía, quizá lo traigo un poco desde la cuna al amor por el derecho de familia, porque bueno, mi madre fue defensora de menores y vocal de la Cámara de Familia y Sucesiones, y desde niño lo he mamado, el derecho de familia y sucesiones y de las sucesiones, y tengo un especial cariño y siempre me ha gustado mucho, porque yo siento que el derecho que nos atraviesa a todos en la sociedad, independientemente del lugar que ocupemos. Seamos rico o pobre,
independientemente de nuestra condición sociocultural, etcétera, la problemática de familia no es común a todos porque va a lo más esencial del hombre, a su afecto básico, esencial, el amor por su pareja, por sus hijos, ¿no? Entonces es como muy, muy fuerte y es la posibilidad, cuando uno está en un juzgado, de aportar un grano de arena dentro de lo que está en las posibilidades de uno para contribuir en la medida de lo posible a una solución pacífica, y pacificar los conflictos familiares, más teniendo en cuenta la perdurabilidad de estos lazos, ¿no? Sí. Doctor, usted ha estado ya hace tiempo ahí en la parte de familia, fundamentalmente en la Cámara de Familia. Ahora si le toca ser juez de familia, ¿qué performance usted le imprimiría al juzgado a los efectos de mejorar la gestión del mismo, ¿no? Atendiendo a, digamos, toda esa población vulnerable, fundamentalmente, ¿no? Bien. Claro, sí, mire doctor, primero me serviría de todas las herramientas que hoy nos ofrece el Poder Judicial, entonces trabajaría junto con la oficina de gestión, con auditoría, primero para tener una visión, bien llegue a tener una visión concreta, real, de cuál es la situación actual del juzgado. Y a partir de ahí diseñar, junto con los funcionarios del juzgado, con el personal, y como le digo, con el apoyo de la oficina de gestión y de auditoría, diseñar estrategias, ver dónde puede estar habiendo demora, qué tipo de procesos están, o en qué lugar puede haber algún tipo de demora, por ejemplo, y entonces qué estrategia diseñamos y empleamos para corregir esos errores, ¿no? Eso como primer medida, llegando al juzgado. Y a partir de ahí, yo creo que la oralidad, sobre todo en lo que es materia de familia, es fundamental. La presencia del juez en la audiencia es trascendental. Utilizaría el desdoblamiento horario, entonces vería qué audiencias es preferible pasarlas a la tarde y cuáles es preferible tomar a la mañana, teniendo en cuenta la posibilidad que necesita que estén presentes los defensores de niñez, adolescencia y capacidad restringida, o la gente de la Defensoría Oficial. Entonces quizá a ese tipo de audiencias las dejaría a la mañana y a la tarde las audiencias donde sé que es suficiente con la representación o patrocinio letrado de las partes, por ejemplo en un divorcio, siempre que no esté involucrado o afectando el derecho de algún niño, niña o adolescente. La otra cuestión es, referido a los niños, niñas y adolescentes, creo que es importante, dentro de la razonabilidad, imprimir cierta prioridad a temáticas que no admiten dilación. Entonces, supongamos que yo tengo un expediente y un divorcio donde tengo fecha de vencimiento para dictar sentencia de aquí a 15 días. Y tengo un niño con estado, probablemente para dictar su estado de abandono y adoptabilidad, y la sentencia se vence dentro de 16 o 20 días, entiendo que sería razonable primero abocarme a la situación de este niño, que no admite dilación, un día, una semana más en un niño es una eternidad, y en el divorcio no estaría afectando el derecho, sería un poco, voy a dar un ejemplo, llano, que estemos en una farmacia y entre una señora muy anciana o embarazada y que le cedamos el lugar, no nos va a afectar. Siempre dentro de lo razonable y que dictemos la otra sentencia en el plazo legal establecido, ¿no? Bien, sí, yo... Doctor, No. está bien. ¿Qué tal? Felicidades, doctor. Bueno, teniendo en cuenta que usted ha trabajado en el registro de adopción, la Corte tenía un convenio con el equipo de adopción, a través del cual tenían un registro de hogares de tránsito. Ese convenio se quedó sin efecto bajo el argumento de que con la modificación del Código Civil
las adopciones, el trámite no llevaba tanto tiempo y por ahí aconsejaban que era mejor institucionalizar a los niños recién nacidos. ¿De qué opina al respecto y si tiene conocimiento cuánto tiempo se está demorando esta adopción? Bien, un tema que lo he seguido muy de cerca, tanto desde cuando estaba en el registro como después desde la Cámara de Familia, porque desde la presidencia de la Cámara de Familia ha habido ciertas gestiones con la Corte para arrimar posiciones entre el equipo de adopción y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que por disposición y la reglamentación de la Ley 26061 y la Provincial 8293 es la que tiene a su cargo todo lo que es las medidas de protección de los niños que están en posible estado de abandono, porque eso, digamos, después lo va a terminar determinando el juez. Pero cuando toman estas medidas, se recomienda, no se recomienda la institucionalización. La norma dice justamente lo contrario, es tratar de evitar la institucionalización. La última alternativa, la última herramienta es la institucionalización, y por lo tanto sí corresponde servirse, y en una buena medida, servirse de los hogares transitorios, que han funcionado. El equipo de adopción ha prestado un servicio realmente que tiene que ser reconocido, tenía gente muy preparada, pero bueno, por diferencia entre ellos y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano de aplicación y que nos excede a nosotros, ellos han quedado, digamos, ya no lo prestan al servicio, pero sí la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia desde el año pasado ha formado y tiene ya un registro de personas que prestan, se llama hogares de cuidados transitorios, y prestan este servicio, están haciendo uso los juzgados de este servicio, y el plazo máximo de duración es de 6 meses, porque ahí hay que tener mucho cuidado. Por un lado, no institucionalizar y que la institucionalización sea prolongada, porque es nociva para el niño, uno lo nota en los niños, las faltas de estímulo, no tener personas que les presten una atención particular, más allá de la buena atención que pueda tener en el hogar, pero son 20 niños, no es lo mismo que ser el único niño en una casa, ¿no? Pero a su vez tampoco pueden ir a un hogar donde de transitorio se convierta en prácticamente definitivo. Porque si excedemos esos 6 meses, ¿cómo sacamos a ese niño después de ese hogar? Y porque el niño está sometido a una pérdida muy grande, porque en su psiquis ha sido apartado o ha sido no elegido por su mamá. En la realidad la mamá no ha podido, pero en la psiquis del niño es no me ha elegido. Eso lo explica muy bien Eva Ghiberti, que es una especialista, una psicóloga especialista en la materia. No ha sido elegido, ha sido abandonado. Esa pérdida el niño la va a cargar toda su vida. Y si después lo apartamos de este nuevo hogar, donde de tránsito ha pasado a ser el lugar donde reside desde hace 2 años y ha empezado a trabar lazos afectivos, ¿cómo lo arrancamos a una nueva pérdida para el niño? Entonces esa cabecita que tenemos que cuidar, puede ser más grande el daño, ¿no? Para el hogar de tránsito también es una pérdida. Claro. ¿La adopción cuánto tiempo? La adopción, perdón doctor, pues yo me he extendido. Una adopción yo tengo los últimos datos del registro de adopción del año 2018. El promedio estaba durando un proceso unos 23 meses. Lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir 2 momentos. Desde que el niño ingresa al sistema judicial porque han fracasado las medidas que ha tomado la DINAIF para tratar de revincularlo con su hogar de origen, hasta la declaración del estado de adoptabilidad. Ahí los plazos son muy, muy variantes, porque depende de cada caso concreto. Los jueces tienen la obligación de buscar a ver si no hay algún familiar dentro de la familia ampliada que pueda asumir la crianza. Todo eso, y depende de cada caso, son distintos los tiempos. Ahora, una vez que está declarado el estado de abandono y adoptabilidad hasta la sentencia del juicio de adopción, el promedio está en 23 a 24 meses. Pero ahí también tenemos que hacer una división, porque tenemos los 6 meses de la guarda preadoptiva y después el inicio del juicio de adopción.
Entonces, por eso está alrededor de los 23 meses. Pero en esos 23 meses el niño ya ha estado siendo ahijado por la familia adoptante. Y los plazos de inscripto y espera para la adopción están en el promedio de los 2 años también. Siendo que hay 196 inscriptos, había en el año pasado, y de esos 196, 99 promedian edad entre 35 y 45 años, ¿no? Y después ya se distribuyen. ¿Cuánto de, 196 adoptantes y la sala cuna está llena de chicos? Esa aparente incongruencia, ¿cuánto tiene que ver con el cumplimiento de nuevos paradigmas y cuánto tiene que ver con la estructura burocrática e enquistada en el concepto de adopción de hace tantos años? Bueno, la verdad, doctor, eso es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque realmente, como usted dice, hay de 60 aproximadamente, había 60 niños el año pasado en sala cuna, y a agosto del año pasado solamente han salido, se han declarado el estado de adoptabilidad de 33 niños. Entonces hay un desfasaje. El tema es que por mandato constitucional, convencional y de ley 26061 y 8293 de la provincia, el Estado tiene la obligación de tratar de revincular ese niño con su familia de origen. Entonces, y eso, con los recursos con que cuenta el Estado, lamentablemente termina repercutiendo negativamente en los niños, porque muchas veces, por ejemplo, la DINAIF no cuenta con más de 4 o 5 trabajadoras sociales para tener que repartirse en toda la provincia, trabajar con distintos casos. Entonces todo eso lleva un tiempo, y cuando ingresa al Poder Judicial, por ahí ya tenemos el niño llevado 6 meses o un año institucionalizado. Yo creo que eso se soluciona, doctor, y ahí sí yo creo que el juez tiene que tener un rol muy activo, tener una lista de cuáles son los niños que tienen el juzgado, que están en posible estado de declaración de abandono y adoptabilidad. Tiene la primera tarea, que es supervisar los trabajos de la DINAIF, de aplicación de las medidas preventivas para tratar de revertir la situación, exigir que se cumplan esos plazos, que no se excedan, y a partir de que ya queden judicializado el caso, hay que imprimirle toda la celeridad posible, porque el daño lo paga el niño, digamos. No es la víctima de todo esto. Terminan siendo víctimas. Me tocó como relator trabajar en un caso donde con los vocales nos mirábamos y decíamos, este niño ha estado 4 años institucionalizado, y realmente en la sentencia habría que pedirle disculpas en nombre de todo el Estado al niño por los 4 años. Y cuando digo todo el Estado, no al Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, porque el Estado estamos los 3 poderes, ¿no? Entonces no nos podemos permitir llegar a esas situaciones. Y en eso, con los nuevos mandatos constitucionales y convencionales, el juez tiene un rol clave. El juez tiene un rol clave y puede marcar la diferencia y puede exigir el cumplimiento de los plazos y darle la impronta que la situación merece. El doctor, una pregunta breve. ¿Usted sabe el caso Lucía? Sí. La niña violada. Sí. ¿Su opinión? Mire, doctor, no solo lo conozco, sino que como relator de la Cámara me ha tocado trabajar en los borradores del amparo planteado. Y no es el primer caso que hemos tenido en la Cámara. La Cámara ya había trabajado con otros casos donde es un tema muy espinoso. Yo voy a arrancar por el final. Yo creo que debe aplicarse en estos casos la doctrina de la Corte Suprema de la Nación y el caso FAL. ¿Por qué? Porque responde a los mandatos constitucionales, convencionales y a lo que ha resuelto la Corte Interamericana ya en Artavia Murillo.
Entonces, a partir de ahí, no hay duda que hay derechos que están en choque, hay una tensión, hay que hacer el test de constitucionalidad y convencionalidad, aplicar el sistema de proporcionalidad de Robert Alexis y ver en esta tensión entre estos derechos cuál es la solución más adecuada y más óptima para el caso concreto. Yo entiendo que uno de los grandes aportes de Artavia Murillo es cuando la Corte Interamericana interpreta el artículo 4.1 de la Convención de los Derechos Humanos y dice que hay que digamos, reconoce el derecho a la vida y dice, generalmente, generalmente desde la concepción. Dice Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, que generalmente, y así lo interpreta la Corte, dice, abre justamente la posibilidad de la ponderación. Es decir, no hay duda que un derecho humano básico, pero en choque con otros derechos humanos básicos, no es absoluto. Hay que hacer la ponderación y va a haber casos puntuales en los cuales vamos a priorizar otros derechos. Y yo creo que cuando se trata de una violación o de los supuestos del código penal, digamos, de los dos incisos del artículo 86, hay que aplicar el criterio de la Corte. Que por nuestro sistema romanista, el precedente no es de cumplimiento obligatorio, pero para que yo me pueda apartar, tendría que aportar nuevos elementos que yo creo que en el caso no lo había. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a ese algo chiquito, usted que ha tenido acceso al expediente, ¿la niña había sido escuchada por la jueza? Sí, ha sido escuchada en cámara Gesell. Perdón, ¿no? Disculpe. Sí, no. Entonces ahí se ha aplicado el protocolo que tiene el Poder Judicial cuando se trata de niños que han sido víctimas. ¿Y en la previa del sistema de salud, qué opinión tiene usted? Con lo que nosotros hemos visto, digamos, yo creo, y tiene que ver con el caso anterior que ya trabajamos en la Cámara hace 2 años, yo creo que no correspondía, este caso no se tendría que haber judicializado nunca. Se tendría que haber aplicado el caso FAL y la Cámara de Familia, en ese caso de hace 2 años, que era de la Sala 1, por eso lo conozco, le presentó que era defensora de niñez, adolescencia y capacidad restringida. En esos momentos le presenta a la doctora López, en un caso de la sexta, le presenta un amparo. La doctora López le dice que no era una cuestión justiciable aplicando FAL y como viene a la Cámara reconoce el criterio de la doctora López, dice exactamente, no se aplica y tanto es así que está mal concedido el recurso de apelación. Directamente habría, si la cuestión no es justiciable, no es justiciable. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Soy Pablo Barbaglia, abogado. Actualmente trabajo en el cuerpo de auditores de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Tengo 45 años, estoy casado. En su momento ejercí la profesión libre desde el año 1999 hasta el año 2006, con un impasse en el 2002, que fui a hacer un doctorado en España. Posteriormente ingreso en el 2006 al juzgado de la Cuarta de Familia como relator, sin concurso. También accedo al cargo de secretario en el 2008, cuando se produce el desdoblamiento. Y en el 2012 paso a formar parte del cuerpo de auditores de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En lo que, digamos, aspecto personal en cuanto a formación, siempre he estado investigando, tratando de conocer lo máximo posible, tanto de lo que es el derecho sustancial como lo que es el derecho procesal y en la gestión, lo que son la materia de familia y sucesiones. Previo a recibirme, en la práctica, con un gran sentido de, digamos, sensibilidad social,
se vislumbraban estos sectores vulnerables en determinadas causas, por ejemplo, de mujeres con la temática de violencia. En su oportunidad, estando el doctor Criscuolo en la sexta de familia, se obtuvo desde el Instituto de Enseñanza Práctica una sentencia relacionada con alimentos provisorios para una mujer que estaba gestando el niño o niña por nacer, todavía no había nacido. Posteriormente, en el 2001, en el año 2000, ingreso al consultorio jurídico gratuito con este sentido siempre de lo social, para defender, digamos, todo lo que eran esos intereses de personas, digamos, que acceden al consultorio con su condición, lo que se llama ahora la vulnerabilidad. Ingresando ya en el juzgado de familia, ya como secretario, bueno, se fue implementando un sistema de gestión a los efectos de que todos esos procesos que exigían una urgencia se atendieran con prontitud, a los fines de que, ingresada la demanda, ya sea de temática de violencia, temática de alimentos provisorios o incluida la de capacidad y también la inscripción de nacimiento, el justiciable, es decir, esto es un diseño con sentido del justiciable, el justiciable obtuviera una rápida respuesta a los efectos de que pudiera, bueno, liberarse los oficios y demás. Entonces se había diseñado un sistema donde la causa ingresaba desde mesa de entrada, venía directamente hacia la secretaría. Yo como secretario clasificaba las causas con un criterio obviamente siempre de gestión, de administración, y decía, esto es lo que es urgente. Se confeccionaban todo lo que eran los proyectos de resoluciones y demás de alimentos provisorios, de temáticas de violencia, y se pasaba inmediatamente a la firma en ese momento nosotros estábamos sin juez en el periodo del 2010 al 2011, que después asume el doctor Stoyanov en la cuarta de familia, donde estaban clasificadas las causas, y eso generaba un impacto positivo tanto para el justiciable y también, bueno, muchas veces referían los abogados de que la causa ingresaba y en el mismo día ya tenía una sentencia a los fines de que se libre el oficio y demás. Eso desde el punto de vista de la temática de vulnerabilidad, que después ya como en la faz de auditor, yo procedo siempre a auditar por tipos de proceso, hago las mediciones por tipos de proceso y relevo siempre esta temática de lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que refiere siempre a las 100 reglas de Brasilia, que es adoptada por la Acordada 515/13 por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y que exige al operador jurídico una gestión ágil y dinámica de ese tipo de procesos que concierne a niños, niñas, adolescentes, temáticas de violencia y temáticas que refieren a la capacidad. Entonces, digamos, el perfil mío siempre ha sido orientado, digamos, a lo que es el fuero de familia y tratando de indagar y descubrir los procesos y las gestiones más ágiles y rápidas a los fines de poder dar una solución y que esa solución además sea efectiva. No tan solo el dictado de la resolución que queda en el papel, sino efectuar ese seguimiento a los fines de ver si se ha realizado o no la medida, en caso de si no se ha realizado, el porqué de no haberse realizado, a los fines de que en otra medida que se dicte se corrija esa situación y no sigamos, digamos, con un sistema donde se dictan las resoluciones y no se estarían cumpliendo. Doctor, Sí. ¿qué opina usted respecto al cambio de paradigma que hay ahora en materia de la oralización en los procesos civiles? Es interesantísima la pregunta. Desde el punto de vista práctico, como les digo, en ese año 2010 a 2011, a mí me tocó estar, digamos, como secretario en las audiencias, y en esas audiencias el juez de familia trabaja mucho con los equipos interdisciplinarios, y la presencia del psicólogo en esto que también el Código Civil y Comercial establece que tiene que haber
además de la mediación, también lo interdisciplinario permitía un ir y venir entre, digamos, la figura de lo que es el juez, el cuerpo interdisciplinario y también estando presentes las partes. Y de esa manera, digamos, se hizo una serie de sugerencias de que en los procesos de familia, cuando está presente el psicólogo o psicóloga, en ese mismo acto establezca la fecha de entrevista, porque hoy en día hay todo un derrotero, por eso es importantísima la oralidad a mi criterio, y permito hacer una alocución doctrinaria. Esta temática de la oralidad y la temática de los procesos en disminuir los plazos no es nueva. Viene ya del año 1895 con Franz Klein, cuando él le llamaban el guardasello en Austria, y él un poco lo que hacía era analizar la función social del proceso. O sea, el juez, además del conocimiento sustancial de los derechos fundamentales y al ser un garante de la Constitución, también tiene que tener en vista este sentido instrumental del proceso. Es decir, que el proceso no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que es un medio a los fines de que sea efectivo el derecho. Y como les digo, estos autores, después se suma Chiovenda de Italia, comienzan ya a hacer la formulación de lo que se llama el sentido social del proceso, donde dicen, señores, está el Estado. El Estado, también refiere María Angélica Gelli, constitucionalista, lo que tiene que hacer es proveer un servicio de justicia lo más eficiente posible, a los fines de que, con celeridad y prontitud, todas aquellas personas que acceden a la justicia para solicitar una solución de su conflicto, logre llevarse a cabo en el tiempo más breve, obviamente razonable. Entonces, como les decía, Klein introduce la temática del proceso social, de decir, el proceso no tiene que ser establecido a los fines de, como critican Berizonce, Morello, un criterio de proceso legalista, un criterio de este proceso que es cientificista, burocrático, sino todo lo contrario. Yo al proceso, y en este caso el acta de la audiencia en familia, se trabaja mucho con lo que es la audiencia del artículo 5 por el tema de violencia, la audiencia del artículo 401 por el tema de alimentos, tratar de incorporar todos aquellos mecanismos que me den una gestión ágil y dinámica, y en este caso, me fui un poco, disculpe doctor, pero quería hacer esa referencia porque me parece importante, trabajar mucho con lo que es la interdisciplina y decirle al psicólogo o a la psicóloga, por favor, puede fijar en este momento la fecha de entrevista, a los fines de que se notifiquen todas las partes, y con eso gano celeridad, en el sentido de que ya no está que va a retirar el oficio, que se va a ir la cédula a notificar, el psicólogo fija la fecha de audiencia, vuelve el informe del psicólogo con las fechas de audiencia, entonces se logra celeridad y mediación en ese mismo momento, y además están notificadas las partes, y a la vez se logra emplazar lo que es, digamos, una temática que por ahí uno la puede ver como una debilidad, de que muchas veces no se da plazo a los profesionales del gabinete a los fines de que efectúen su pericia. Entonces un poco se ha visto mucho en los procesos de regímenes comunicacionales. Ahí hay una situación en los procesos de regímenes comunicacionales, si bien el tiempo es un factor que es importante a considerar, cuando estamos dentro de un proceso de revinculación, esos tiempos hacen, digamos, donde el juez ya tenga que ser un poco más coordinador e ir trabajando con los informes a los fines de que esa revinculación, por acelerar el proceso, llegue a un resultado negativo. Obviamente la revinculación tiene que estar asesorada y pedida por los miembros del gabinete. Sí, disculpe. Tiene cuento. Sí. Un minuto, doctor. No, que está bien, Y lo acabo de interrumpir, claro, disculpe. No, por favor. Doctor. Pregunte, si No, lo mismo sí, lo tengo que ver después. No, en serio le digo, por favor, me parece que me sienta muy incómodo. Me pongo cómodo, presidente, gracias. Doctor. Sí.
Usted que es parte del fuero y concursa para el cargo de juez de familia. Sí. ¿Usted supo de una protesta de padres y madres que se llamaba los padres de la Carpa Azul? Sí. Estaban ahí en la situación. ¿Qué opinión tiene? Y En relación a todo esto que usted nos contó recién, de lo conceptual. desde lo conceptual, ya desde lo que es la función práctica de lo que es el juez de familia, el juez de familia tiene que ser un juez con un perfil pacificador. Es decir, en todo lo que son las relaciones de familia, cuando se produce un quiebre, esto viene generalmente desde el año 1970, y una autora, Judith Weilenstein, creo que escribe en una causa, el mariage de Sherlock, habla sobre el tema cuando se produce, esto vinculado con lo interdisciplinario, que Sí. siempre hay que tenerlo presente en lo que es un juez de familia y un juzgado de familia. Habla del tema de cuando se producen, digamos, las rupturas en las relaciones, quedan los niños, niñas, adolescentes en medio y empiezan a ser, algunos llamaban el síndrome de Tupac Amaru, tironeados a los fines de las lealtades, vos tenés que respetarme a mí, empieza a hablar todo un discurso negativo hacia los padres, que generalmente la figura de el padre es el que reclama el régimen comunicacional, y empiezan a suscitarse una serie de audiencias. Lo que se propone a los fines, ya desde la función práctica, en lo que es el juez de familia, que esas audiencias, obviamente, se analice la causa previamente, se haga un orden del día, obviamente dentro de lo que es el debido proceso legal, se dé intervención a las partes, expongan sus postulaciones, se dicte la resolución, ya sea preventiva, a los fines de mantener o no la comunicación. En el caso de no mantenerla, el juez, digamos, en su rol activo, este rol activo que tiene que tener hoy por día el juez de familia con un seguimiento, ver que ese informe referido a lo que son los psicodiagnósticos y demás sean realizados para que vuelva con la mayor prontitud y se pueda tomar una decisión. Como les digo, en ese caso de en los procesos donde no ha transcurrido demasiado tiempo, nosotros tenemos desde lo práctico, el régimen comunicacional tramita por un proceso sumarísimo, por la injundia de los derechos fundamentales que están en juego, y ahí generalmente se establece que la notificación sea diaria. El artículo 162 del actual Código Procesal establece la notificación diaria. Hoy por hoy no se está dando cumplimiento con eso, y eso lo que hace es prolongar a veces esos procesos. Y como les digo, en la otra temática ya de revinculación, donde hasta por pedido del doctor Rojas de la Cámara de Familia, se procedió a dictar una acordada para la creación de un servicio de revinculación. Son casos más complejos donde el juez tiene que ejercer una suerte de coordinación con lo interdisciplinario a los fines de ver en qué se está avanzando en esas causas y no forzar una revinculación. Bien, doctor, ¿qué opinión tienen con respecto a la figura del abogado del niño? El abogado del niño para mí es una figura importantísima como juez de la Constitución, y no juez de las leyes, sino juez de la Constitución. El abogado del niño, la efectivización de esa figura, al juez de familia lo convierte en el garante de una de las garantías, valga la redundancia, que tiene el niño, niña y adolescente, que es llevar su voz al proceso. En esto se habla de la temática de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, el abogado del niño y el tutor ad litem. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes lo que hace es fiscalizar el proceso, fiscaliza el debido proceso, si se han dado las etapas a los fines de llegar a determinado momento o estadio procesal. El abogado del niño es importantísimo porque lo que hace es proyecta la voz del niño hacia el juez de familia. No tiene lo que es la visión de la Defensoría de Niño, Niña y Adolescente, en el sentido de que, y lo mismo el tutor ad litem, actúa por una suposición de que este sería el interés del niño. No, el abogado del niño, hay una experiencia muy interesante
de lo que pude ver de la bibliografía, Colegio de Abogados de San Isidro, donde la figura del abogado del niño además está presente, obviamente, un letrado, están presentes con cuerpos interdisciplinarios, que algo similar en algunas causas que me tocó relevar. Vi que se trabaja acá en el Poder Judicial de Tucumán con la temática de que el juez de oficio, y otras veces a pedido, libra un oficio, el Colegio de Abogados designa, vuelve, pero en ese interín donde ya está la designación, el abogado no interviene sin la presencia. Creo que el Colegio de Abogados hizo un convenio con el Colegio de Psicólogos, hay un profesional psicólogo, esto que llevamos a lo que es la interdisciplina, para que el niño pueda expresarse, para que hay ciertas edades donde, digamos, la expresión no va a ser verbal, pero sí va a ser a través de lo que es el juego, la didáctica, lo gestual, pero, como les digo, es el respeto de una garantía convencional y constitucional, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, la observación general número 12, y todo lo que es la protección integral de los niños. Para mí es importantísimo, ese rol es importantísimo. Muy bien, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y con respecto al caso Lucía, Sí. ¿usted cree que hubiese sido conveniente designarle a Lucía un abogado del niño? La temática del caso de Lucía, los pormenores, por una cuestión de que hay una adolescente, todos los pormenores fácticos, yo no tengo el conocimiento, conozco lo que se ha publicado a través de distintos medios periodísticos y demás. Yo soy partidario, digamos, de que lo que es el juez de la Constitución, los derechos no son absolutos, hay derechos relativos. Entonces, cada derecho, en la ponderación que hace el juez, donde el juez ya no es esa figura decimonónica que reproducía las palabras de la ley de Montesquieu, sino que actualmente existe lo que es la ponderación, la valoración, tomará la decisión que corresponda teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Hoy por hoy, lo que son los niños, niñas, adolescentes, sobre todo las adolescentes, hay muchas convenciones, lo que son en Beijing, lo que es los principios de Yogyakarta, donde lo que hacen es sentar como precedente preliminar lo que es la dignidad de la persona. Y hay una observación de la recomendación de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer, que refiere que no hay que llevar a la mujer a efectuar diligencias que vayan más allá de lo que humanamente se le puede exigir. Entonces, todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta, los efectos de evitar una violencia institucional y en la ponderación. Y una última pregunta, aprovechando de la experiencia que tiene el Foro de Familia y de que usted es auditor de la Corte, ¿tiene conocimiento en qué estado se encuentra el juzgado de familia? Sí, el juzgado de la segunda nominación, voy a hablar desde lo objetivo, no desde lo subjetivo, de acuerdo a los resultados de la auditoría, que eso quiero dejarlo expreso. La auditoría se realizó en agosto del 2018, por lo tanto, hoy por hoy posiblemente nos encontremos con otro escenario. He estado viendo los números y el escenario va a ser similar, pero sí tienen una persona menos. Es un juzgado que al día de hoy no tiene causas con sentencia para dictar con términos vencidos. Esto es muy importante referir, porque escuché muchas veces que eso llama mucho la atención cuando uno refiere eso, y sí es verdad que debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque se observa muchas veces en el trámite procesal de la causa que hay juzgados donde la causa va avanzando con lo que se llama, digamos, la figura del juez que tiene cierto activismo, en el sentido del impulso procesal de la oficiosidad, y otros juzgados donde, como le digo, las notificaciones son lunes, jueves, no hay tanta celeridad, con temáticas siempre de derechos fundamentales no patrimoniales. Entonces, referido a esa temática, este juzgado
en principio el término para proveer las causas en general es de 2 días, tiene ciertas debilidades en los procesos de capacidad y en los primeros decretos. Eso, cuando se hizo la auditoría, se conversó, digamos, la auditoría yo la veo, y además lo dice así, la acordada de creación es un cuerpo de apoyo también, entonces por ahí cuando evidencia ciertas repeticiones de proveídos, obviamente hay una independencia judicial que se la respeta a rajatabla. Sí, un poco conversando, se trata de ver en lo que se llama reingeniería de procesos. Les voy a contar el caso. Iniciaba un proceso especial, se dictaba un proveído, iba a la cédula, iba en vista a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, hoy por la ley 9233, y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en esto que decimos que lo que hace es cumplir con el debido proceso, le volvía a decir que notifique a los fines de que ejerza los derechos que corresponda, y volvía a salir un decreto en ese sentido con una cédula. Entonces lo que se ha propuesto conversando en esta reformulación y reingeniería de proceso es de que sea únicamente ese decreto que vaya en vista y que vaya a la cédula. Entonces ahí se simplifica un poco la actividad de lo que es prosecretaría. Por lo tanto, me explayé un poco, disculpe doctora, el juzgado actualmente no tiene mora en lo que es el dictado de las sentencias. En promedio, los decretos son en 2 días, es decir, en conformidad con lo que es el 262 del Código Procesal Civil y Comercial. Lo que son las resoluciones, uno, digamos, cuando va a hacer una auditoría de un juzgado, muchas veces lo que es familia, ve la actividad reflejada en lo que son las audiencias, la cantidad de audiencias y la cantidad de sentencias. En este caso, el juzgado de familia de la segunda nominación tiene un promedio de 4 a 5 audiencias diarias que estarían referidas en principio a temáticas de alimento, de violencia, y que eso habla de que el juez que ocupe ese cargo, la jueza, tiene que tener la posibilidad de manejar el tiempo para la toma de esas audiencias, obviamente ordenándose, viendo. Las subrogancias han dado, digamos, un promedio de 119 proveídos diarios, muy interesante, también 10 resoluciones diarias. Y esto, hablando ya de las resoluciones, lo que tenemos es que el 70% de las resoluciones que se dictan son interlocutorias. De esas interlocutorias tenemos que la mitad corresponden a lo que es el beneficio de litigar sin gasto, que en principio no es una sentencia que genere una enjundia jurisdiccional, pero sí es importante, y esto, digamos, entre lo que son las idoneidades y las capacidades del juez, además de lo que es gestionar y demás, saber que el juez de familia o la jueza de familia es un juez que tiene que trabajar con la presión, tiene que saber sobrellevar la presión de que el 50% de las resoluciones que se dictan son de temáticas urgentes. Sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se logra acortar muchísimos los tiempos, porque una mala práctica que tienen, humildemente a mi entender, muchos de mis colegas, se hacen a veces sobre oferta de pruebas que nos llevan a procesos tremendamente tediosos, donde pedimos desde oficios al correo de cartas, documentos que ya se han reconocido en la contestación de demanda, y no sé para qué seguimos pidiendo oficio al correo si ya se ha reconocido la carta documento, donde se ofrecen 19 testigos, donde con 5 testigos podemos probar lo que se está queriendo probar, donde hay muchas pruebas que se pueden acortar y decir, che, pero si lo logra por esto, ¿para qué vamos a lograr esto otro? Yo he visto, y puedo decir con conocimiento de causa, que los casos que yo he visto en el fuero civil y comercial común ha sido muy auspicioso, porque se ha disminuido muchísimo lo que va a pasar después en la etapa probatoria. Eso hablando de lo que está pasando en civil y comercial común. Un tema que yo hablé y recuerdo en anterior entrevista, donde esta inmediatez de la cual hablamos, yo lo expuse aquí, y donde yo dije,
que se nota en el fuero, me acuerdo que me corrigió el doctor Estofani y me dijo, bueno, pero está obligado el juez a estar, pero es verdad que está obligado a estar en las pruebas testimoniales y en las pruebas de absolución y posiciones, pero todos los que estamos aquí sabemos que no están. Y termina resultando que toma una audiencia testimonial un empleado que, hasta para reírnos, parece que es el que peor ortografía tiene. Lo digo tremendamente compungido porque me parece una locura. Y donde yo creo que si tuviéramos la presencia del juez realmente en todas las audiencias, el juez podría ver ese lenguaje corporal del testigo que está viendo, de la demora del testigo, del pensar, del que, no sé, y en lo escrito no dice, no sé, ya voy a ver. No. El juez puede tener en esa relación, ver muchísimo más de lo que se ve en un simple escrito y muchas veces reducido, ni siquiera textual, de lo que ha dicho el propio testigo. Y me permito traer, que algunos de los de aquí se acordarán, traer a la memoria al doctor Gastaminza, que era juez de la séptima de Familia y Sucesiones. Algunos de ustedes se acordarán, otros no. El doctor Gastaminza tomaba personalmente todas las audiencias testimoniales. Entonces, personalmente veía inmediatamente las reacciones de los testigos. Y la verdad que tenía una actuación mucho más directa, se acordarán algunos, 7 de la mañana, mucho más directa y resolviendo las situaciones porque tenía un trato inmediato con el testigo, con el absolvente. Yo veo que es algo que hoy la enorme cantidad de juicios hace que, bueno, que de hecho te dicen que no lo hacen. Bueno, no lo hacen. Por mi convicción de vida, por mi forma de ser, yo estoy seguro que yo lo voy a hacer. Pues lo voy a hacer, no es un proyecto, yo lo voy a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, ¿qué opinión tiene usted del caso Lucía? Yo me voy a manejar solamente, les voy a hacer una aclaración. Voy a hablar de lo que yo sé que es lo que sale en la prensa. No lo conozco al caso, ni del lado penal, ni del lado civil. Entonces yo me manejo solamente en lo que sale por la prensa. De lo que sale por la prensa, permítaseme una expresión tal vez chabacana, me saco el sombrero con lo que hizo la doctora Brand, que es la titular del juzgado de la Quinta de Familia, donde, de lo que dice la prensa, en 24 horas ordenó la medida pertinente. Si usted me pregunta a mí, yo creo, por supuesto que respeto la actuación de los ministerios que han actuado, pero de lo que surge en la prensa me parece hasta inhumano el trato que han tenido con esa criatura, cuando ha venido a denunciar el abuso que había sufrido. Porque me parece que el tema deberíamos considerarlo a la luz de la doctrina FAL. A la luz de la doctrina FAL. No podemos dilatar soluciones en aras de no sé qué, porque el tema está resuelto hace 100 años en la República Argentina. Y confundimos, o por lo menos en ese caso, se ha confundido un tema resuelto en la República Argentina con la libertad ahora que se ha discutido y que se ha tomado aquí una decisión en Tucumán de no aprobar, y me parece es una decisión que es exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, de que la provincia de Tucumán no adhiera y de que no haya el aborto libre y gratuito, ¿no es cierto? Pero no es el caso Lucía, donde el caso Lucía estamos hablando de una violación, un tema resuelto hace 100 años en la República Argentina, 100 años, y cuando ha venido esta chiquita se la ha sometido a lo inhumano y a la violencia que significa hacerla
ir un día, volver otro día, vista a un lado, vista... Insisto que todo por la prensa. Insisto que todo lo que yo puedo decir lo de la prensa. Vaya para aquí, venga para allá. ¿Cuándo ha surgido la luz de alerta? Cuando la chiquita se ha querido suicidar. ¿Cuándo ha surgido la luz? Pero eso no puede ocurrir. El fallo FAL, la Corte Suprema de la Nación, ha dicho claramente cuáles son los criterios que se deben tomar. Entonces no puedo decir, pero en Tucumán no está reglamentado. Pero por Dios, ¿y dónde está el interés superior del niño? La criatura prácticamente se suicida para que pueda el Estado actuar. Perdón, la vehemencia. Siguiendo ese caso, tomando el punto de vista que usted nos plantea, ¿quién le pregunta a la niña violada si quiere abortar o no? ¿Cómo quién le... perdón. Si no estuviese judicializado el tema... Si no estuviese judicializado. Y aplicamos el fallo falso. ¿Quién sería la persona que escucharía a esa niña para decir si se aplica, si quiere o no someterse? Hasta donde yo recuerdo de lo que dice la prensa, sí. La chiquita se presenta al Hospital del Este. Y en el hospital, hasta donde yo recuerdo lo que dice la prensa, y supongo que partimos de ahí porque yo no conozco otra cosa, ¿no es cierto? Sí, en principio, debería ser directamente la institución donde se ha presentado, si no necesita judicializar. Se presenta la menor, manifiesta que ha sufrido la violación, el órgano pertinente que depende de, en este caso específico, porque es un organismo público, depende del CIPROSA, pero en el propio hospital se toma la denuncia, dice que ha sido de una violación, vemos que se trata de una menor, no tiene por qué judicializarse el tema. Las autoridades pertinentes del Hospital del Este, en mi modesta opinión, si no lo hubieran tomado, en mi opinión, la tomo en menos de 24 horas. La tomo en menos de 24 horas, parecido a lo que ha hecho la doctora Brand. Pero por lo que aparece, ¿no es cierto? Sí, está claro. La tomo en menos de 24 horas. Perdón, y lo último, quiero cerrar. He escuchado personas decir, pero ¿cómo sabemos que ha sido una violación? Pero Dios mío, ¿qué podemos pretender? ¿Que una criatura de 10 años ha consentido libremente una relación sexual por parte de su abuelo, creo que era? Pareja de la abuela, creo que era. Pero Dios mío, ¿qué concepto del consentimiento para mantener una relación sexual podemos pretender allí? La verdad, perdón la vehemencia. Perdón, Sergio, ¿y cómo resolvemos cuando en el caso la abuela manifiesta, hipotéticamente, ¿no? Eso es consulta a vos. La abuela manifiesta su intención de mantener el estado de gravidez y el embarazo hasta el nacimiento. Perfecto. La pregunta va dirigida a que hubo en alguna etapa del proceso, también por lo diario, alguna amenaza respecto a la conducta de los médicos, ¿sí? Sí, y parece ser que se ha pedido un informe ahora, judicialmente, por la actitud de los 2 médicos que habían participado. Te contesto a la luz de los tratados internacionales y de la ley 26061, que la Argentina lo toma. Ya en la Convención de los Derechos del Niño del año 90, 4 años antes de la modificación constitucional, se establecía que el niño debe ser escuchado, niño, adolescencia, escuchado, como está receptado también por la 26061 y por el Código Civil y Comercial de la Nación. No solo escuchado, sino que se debe atender lo que se dice, lo que dice el niño, escucharlo, y no escucharlo que me entre por una oreja y salga por la otra. No, escucharlo, atender las necesidades del niño y tratar de resolver disponiendo lo mejor para su protección. Entonces, si viene la abuela y me dice, yo lo quiero tener al hijo, señora, yo tengo que atender el interés del niño, no el interés suyo. ¿Qué se cree que es esto? ¿Qué se cree que es un cachorrito que voy a tenerlo y le voy a dar a usted? ¿Que lo vamos a repartir, le vamos a dar a otro?
Estamos hablando de una criatura que ha sido violada. ¿Cómo no la voy a escuchar? ¿Cómo no voy a primar? Si me lo dice la Convención de los Derechos del Niño, me lo recepta la Constitución Nacional como un precepto a nivel y jerárquicamente igual que la Constitución Nacional, el interés de la niña. No le veo posibilidad de discusión. La verdad, Marcelo, perdón. No le veo posibilidad de discusión. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Quizá, perdón, quizá digamos, como nosotros tenemos esa costumbre como sociedad de llevar todos los debates al extremo, famosa grieta, todo divide aguas, y no siempre Tucumán ha sido un modelo de una conducta diferente. En estos temas se está planteando mucho y tiene que ver con la función de la judicatura futura, si es que logras ser integral terno y ser designado por el Ejecutivo, del conflicto que supone la norma con la obligación de conciencia. En temas que tienen que ver con nuevos paradigmas como el matrimonio civil, la ley de adopción, la ley de aborto voluntario o no, todos, digamos, llevan un debate de sus últimas consecuencias. Y vos sos juez y tenés una norma, y tenés eventualmente una obligación de conciencia referida a cuestiones religiosas o a principios morales o lo que fuera. Te lo contesto filosóficamente, Marcelo. Yo puedo tener la convicción que quiera tener religiosa. A la sazón, soy católico. Pero también, como católico, sé que la propia Biblia me dice que el que escandalice a un niño, mejor sería que le aten una piedra de un molino y lo tiren al agua. También sé que tengo que protegerlo a ese niño, a esa niña que ha sido violada. Entonces, si un juez me dice, por objeción de conciencia, no voy a resolver, que no debería llegar a resolver, no voy a resolver lo que se ha resuelto hace 80 años, 100 años, que en caso de violación el aborto no es punible, pero Dios mío, entonces quiere decir que no estoy capacitado para ser juez. Discúlpenme la expresión, no estoy capacitado para ser juez. Si yo voy a poner ese tipo de prejuicios a esto, si quieren hablar de derecho canónico, hablo de lo que quieran de derecho canónico, pero el derecho canónico no me pone a mí tampoco en esta disyuntiva. Por lo menos yo no me acuerdo ningún canon que me ponga en esta disyuntiva. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, tremendo. Hola. ¿Cómo andan? Otra vez. Otra vez. Se la felicita por la Gracias. insistencia y por la buena Muchas gracias. performance. Doctora, buenas ¿Cómo le va? tardes. ¿Cómo anda? A disposición de las preguntas. Buenas tardes. ¿Cómo le va? La felicito. Lo que le quería preguntar es si llega a ser juez del juzgado de familia, ¿qué performance le imprimiría a usted a ese juzgado para mejorar la gestión? Si es que usted cree que hay que hacer algún cambio. Bueno, conforme tengo entendido, de acuerdo a lo que me informaron, el juzgado está bastante bien, ¿no? Por ejemplo, no tiene ninguna sentencia ni definitiva ni interlocutoria hasta ahora, en 2019 estamos hablando, vencida, no tiene ninguna, está cero. Los escritos, quien atiende el mostrador, simultáneamente van agregando los escritos, más o menos, debe haber, todos los días debe haber 30 o más escritos que tienen. Está separado, algunos que se quejan, sí. Está separado, lo que yo haría, los puntos que sí haría sería lo siguiente. Por ejemplo, las secretarias, sé que están las 2 secretarias a la mañana. Yo pondría una secretaria a la mañana y una a la tarde. Las prosecretarías sí están separadas. Después, creo que es necesario que haya una sala de niños y adolescentes. Necesario, sé que hay algunos juegos didácticos para los chiquitos, pero creo que es necesario eso, por ejemplo. En todos los juzgados, bueno, si fuese como sería el que yo estaría a cargo, creo que haría, aunque sea un lugar, con lo que tenemos, ¿no? Un lugar pequeño, en lo cual ahí los niños tengan un lugar confortable y ahí mismo se hagan las audiencias
con los trabajadores sociales o con los defensores de menores. He tenido la oportunidad, porque yo he estado en el juzgado de familia, de la primera, que hay una salita de niños, y yo era relatora en ese momento, y estaba ahí justamente en la salita, y he visto cómo funcionaba de bien. Incluso había régimen comunicacional que se realizaban ahí. Iba el padre y los chiquitos, o no tan chiquitos, adolescentes, y se juntaban ahí. Entonces era buenísimo eso. Creo que eso es lo que le impartiría. Por supuesto de que me valdría de todo el tema de la oficina de gestión para tener más herramientas para optimizar toda la labor. Para optimizar. Creo que es fundamental trabajar en equipo. No un equipo de trabajo en el cual las personas, si bien estamos en el mismo lugar, cada uno va a responder por sí mismo. No, yo digo un trabajo en equipo, en que todos estemos unidos, pero que marchemos y demos para adelante todos. Y creo que la figura del juez o jueza es fundamental, que tiene que ser el director, que tiene que tener un liderazgo y tiene que estar comprometido. Un juez de familia creo que es fundamental el compromiso, no solamente con la labor, el tema de las resoluciones, sino con todo. No solamente con respecto al personal, con respecto a los abogados de las partes, con respecto, a todos los litigantes, es fundamental. Eso creo que sí haría, ¿no? ¿Cómo dividiría usted la actividad sí. del juzgado, teniendo en cuenta que está duplicado el horario de atención? Sí. Mire, con respecto a... Yo pondría más audiencias a la tarde. Algunas audiencias a la tarde, dice que ellos tienen una agenda de audiencia, se toman muchas audiencias a la mañana y algunas excepcionalmente a la tarde, sobre todo cuando son audiencias de juicios voluntarios. Creo que lo que haría es, para estar presente, vendría a la tarde, como jueza, vendría a la tarde, tomaría audiencias que tengo que yo estar presente y creo que ahí está también el compromiso, ¿no? Y el tema, dice que también el juzgado lo tiene, está separado todo el tema de violencia y todas las medidas cautelares, y hay 2 o 3 personas que están dedicadas a eso, y sobre todo también en cuanto a la capacidad. Entonces eso creo que lo seguiría, capaz que acentuaría y mejoraría o buscaría la forma de optimizar, porque creo que el juzgado está bien. Personas que están dedicadas a capacidad, creo que tienen que ser... ¿Trabajan por la mañana y por la tarde? No. Dice que generalmente están a la mañana. Yo creo que si hay una a la mañana, o 2 a la mañana, pondría aunque sea una persona a la tarde, en la cual, porque iría yo como jueza. Entonces, si te trata todo el tema de medidas y todo lo demás, tiene que estar la jueza. Y si vamos a tomar audiencias en las cuales tiene que estar presente, creo que es necesario. Como también creo que es fundamental que estén. Yo trabajo en la oficina de violencia ahora y es fundamental. Y buscamos a la tarde, yo trabajo 2 días a la tarde, y que buscamos jueces de familia, porque hay situaciones que son tremendas, entonces que necesitamos urgente. Y hay algunos jueces de familia que sí están presentes, ¿no? Eso sí que quiero aclarar, que sí. ¿Vos crees que se necesitan, Claudia, más horas de trabajo para mejorar la coyuntura de los jueces de familia? Y con respecto al juez, o contra todos, no, creo que una buena distribución sería mejor. Sería óptima. Y me parece de que la distribución es que se deberían rotar, me parece que debería haber empleados que vayan a la tarde, 3 días, por ejemplo, a la mañana y 2 días a la tarde, y al revés. Creo que es necesario eso. Y que, si bien es cierto de que es importante de que cada uno en lo suyo sea especialista y sepa, creo que también es importante que puedan rotar y que no haya esa historia, no está. Mira, a la mañana no está, es a la tarde. No, eso no tiene que existir ya, me parece que es. Y aparte con lo que usted me preguntaba, creo que las personas tienen que capacitarse, sobre todo en la perspectiva de género. Es fundamental la capacitación. Y creo, y estoy segura, que yo he estado en la OM, se hace eso, ¿no? Se está haciendo cada día más el tema de la capacitación constante sobre perspectiva de género. Eso lo conozco bien. Sí. Claudia, vuelvo a la pregunta. Sí. Porque tiene una visión distinta. Yo digo, estadísticamente vos crees que los jugadores de familia han mejorado desde el desdoblamiento mañana y yo tarde, creo que sí. ¿Y vos crees que ese mejoramiento es proporcional al esfuerzo que ha significado para la adhesión política del Poder Judicial? Yo creo que sí. ¿Sabe qué? Creo que sí es importante que utilicemos la oficina de gestión.
que nos valgamos de los Pues oficinas otro para paradigma, mejorar. digo, para mejorar. desdoblamiento, la cantidad Sí, aumenta para mí las creo- horas hombre. ¿Vos crees que ha supuesto un mejoramiento Sí, sustancial? yo creo que sí, porque hay el momento, hay un horario a la siesta que se trabaja mucho en los juzgados de familia, que se hace todo lo que no se puede hacer durante la mañana, que la mañana es impresionante en los juzgados de familia cómo se Lo mueve. importante no es que el abogado lo hagan ir a la mañana y a la tarde. Claro, exactamente. Por eso digo yo que todo el mundo tiene que tratar de saber y poder rotar también. No es porque no esté, no vamos a hacer las cuestiones, hay que seguirlas. ¿Usted cree que se está trabajando mucho con los equipos interdisciplinarios en los juzgados de familia? ¿O es necesario acudir más a estos equipos? Yo creo ¿Y que qué cada- importancia tendrían al momento de dictar una sentencia? Creo que es fundamental los equipos interdisciplinarios. Creo que cada juzgado tendría que tener su equipo interdisciplinario. Es fundamental para cualquier decisión y sobre todo cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, es necesario que el juez cuente con un psicólogo, cuente con un asistente social, para otras temáticas también, para poder tomar alguna decisión, para poder mejorar el acceso a la justicia, para darle respuesta a la gente, sí, totalmente. Creo que es muy necesario. Sí, creo que el foro de familia, sin los equipos interdisciplinarios, falta algo fundamental, una parte fundamental. Bien, y una última pregunta, presidente. Puede preguntar. Muchas gracias, presidente. Para el supuesto de que usted sea jueza y llame a una audiencia en donde una de las partes está con restricción de acercamiento hacia la otra, ¿la tomaría en forma conjunta por más que éstas presten consentimiento? No los tomaría en forma conjunta. Tal vez sí, en el mismo horario puede ser que esté, pero uno acá y el otro en otra sala. Sí, posiblemente yo tendría que ir a una, escuchar, ver qué pasa con la otra, pero no lo tomaría en forma conjunta. ¿Por qué? Sobre todo cuando se trate de violencia, porque creo que es una temática especial con mucha sensibilidad y si es de violencia, la persona que ha sufrido la violencia, que es víctima de violencia, realmente tiene miedo. Está condicionado. Está muy condicionada, realmente. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, chao. Bueno, Doctora, preséntese para que ¿cómo no? Bueno, soy Melissa Hansen Chifoñelo. Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias por esta oportunidad. Soy mamá, casada, tengo 3 niños de 11 años, un varón que es rampista, una nena de 8, Catalina, que es bailarina, y Justina, que es músico, le gusta mucho la guitarra y está estudiando. Y los 3 además los llevo a inglés y otras actividades extracurriculares que los que somos padres lo sabemos muy bien, con lo cual el rol de mamá para mí es muy importante, activo, y eso la verdad me requiere bastante tiempo también, de calidad de tiempo, ¿no? Porque uno vuelve a repetir muchísimas cosas, pero el tiempo que tiene le trata de brindar calidad. Profesionalmente, hace 17 años que ejerzo la profesión. De un tiempo a esta parte, en el año 2012, entendí que no era el único modo de resolución de conflicto el sistema adversarial, y entonces me capacité para poder generar otro tipo de vínculos con el cliente, que es la resolución a través de medios más pacíficos, con herramientas diferentes. Me formé como mediadora y concursé en el 2012 precisamente para ingresar al registro de mediadores de la Corte, con asiento en Capital y en Concepción. Soy actualmente consejera directiva del Colegio de Abogados de Tucumán, vocal titular segundo, en un tribunal de ética que también ejercí durante 2 años, en el 2015-2016, que culminó mi mandato. Bueno, dentro del Colegio de Abogados soy directora de resolución de conflicto y también he tenido la oportunidad de presidir, la Comisión de Mediación de Federación Argentina de Colegios de Abogados del NOA. Tengo varios proyectos. Actualmente el colegio con la Corte es uno de los últimos proyectos que estamos trabajando.
y en el cual estoy en ese camino. Docente, profesora de Derecho Internacional Público, profesora adjunto a cargo hace 8 años de la carrera. Y actualmente, bueno, ya terminando mi doctorado en la Universidad Católica Argentina, la UCA. En julio de este año lo estoy terminando de cursar. Muy bien. Melissa. No tengan miedo y pregunten tranquilo. Sí, sí. Melissa. A ver, si te toca la suerte de estar en el juzgado, ¿qué performance le imprimirías vos para mejorar la gestión Bien. en el juzgado? Perfecto. Bueno, en primer lugar, digamos, tenemos que tener en claro, o lo primero que tengo que tener en claro es la competencia material del juzgado, ¿no? Entonces, el artículo 12 te dice cuál es la competencia material del juzgado de familia, pero por acordadas se ha desdoblado en el razonamiento, en el entendimiento que podíamos aprovechar más los recursos en competencia materia exclusivamente en familia, que es lo que me toca, sí, y en sucesiones. Yo la interrumpo un segundo. Sí. En realidad, yo creo que el Poder Judicial debe tender a la especialización. Exactamente. Esa es la raíz. Sí, la especialización. El fundamento por el cual vivimos. Y además hemos considerado que el fuero de familia requiere la presencia del juez. Por eso hay 6. El juzgado de familia y 3 de sucesión, exactamente. La tercera, la octava y la novena. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, porque pienso que precisamente a eso también apuntaba. La conflictiva familiar requiere de 2 elementos muy importantes: la especialización y la sensibilidad propia que se tiene que tener en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el conflicto lo que hace precisamente es impacta directamente en la familia, esa conflictividad. Entonces tenemos que saber manejar el caso. Ese manejo del caso en particular lo tienen que hacer personas especialistas. Y a esto, respondiendo a su pregunta, y en virtud de que esto vengo relatando, digamos, esto del tema de competencia en la materia, pero ¿por qué? Porque tengo que tener bien identificadas las causas en el juzgado para resolverlas de acuerdo a las contingencias y las necesidades. No todas las causas son importantes, pero hay algunas que merecen una especial atención por su urgencia. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, que haya una sección separada, que se pueda identificar, que tengo entendido que hay juzgados que sí lo están haciendo, secciones separadas donde se puede identificar violencia familiar con rojo, o algún llamador, digamos, que a mí me identifique que esa causa tenemos que tener un seguimiento diario. Después, aquellas causas que, por ejemplo, involucren a personas con discapacidad o con incapacidad o con capacidad restringida. Entonces, de esta manera, me parece que es una fórmula que, como le digo, puede funcionar. Hay otras cuestiones que son necesarias. Por ejemplo, si realmente voy a ser un juez de gestión, ¿no? De gestión, y de ofrecer eficiencia en el servicio de justicia, me parece que es fundamental el reconocimiento también a los recursos humanos con los que contamos. Y la capacitación permanente, porque también va a tener que tener también debe tener que tener empleados que sean capacitados en personas con discapacidad, con capacidad restringida, personas que se dediquen a la niñez y adolescencia, personas que sepan verdaderamente de trabajar y abordar temáticas de violencia. Es decir, para que realmente cada uno de los que intervenga, al usuario de justicia le ofrezcamos un verdadero servicio, una verdadera adecuar esas necesidades, digamos, que tienen, y que nosotros tenemos herramientas para lograrlo. Otra herramienta que me parece importantísima, que actualmente hay 2 juzgados nada más que lo tienen, que es la primera y la sexta de familia, la doctora López y la doctora Lescano, es que tienen salitas para poder atender a los niños, niñas y adolescentes. Esto me parece fundamental. Me parece bárbaro que en el sistema de oralidad civil y comercial tengan disponibles 2 salas de audiencia, pero me parece que es fundamental que en los juegos de familia también podamos disponer de salas especiales y que especialmente estén adecuadas a esos ambientes para la protección de esos niños y adolescentes. Es el ambiente
en el que uno tiene que recibir a esos niños, tienes un ambiente adecuado, un ambiente seguro. Tengo entendido incluso que los recursos para esas salitas fueron de donaciones de los mismos funcionarios, lo cual es muy loable. Pero pienso que necesitamos una infraestructura diferente, que el espacio, el ambiente, sea realmente algo que motive al niño al diálogo. Porque yo lo que necesito es comunicarme con ese niño. Elisa, ¿y qué opinas de la oralización de los procesos civiles y fundamentalmente en familia? Bueno, me parece una herramienta magnífica a la hora de acortar los plazos procesales, de brindarle celeridad a los procesos en general. Yo, uno de los, digamos, de los trabajos que vengo realizando es en la Comité Interpoderes, y hemos redactado el documento único de métodos alternativos de resolución de conflicto, y tuve la oportunidad, bueno, con camaristas de familia, con funcionarios y gente de las universidades, de los estamentos académicos, y tuve la oportunidad también de poder tener contacto con las distintas reformas, tanto en el Código Civil procesal civil y comercial, como en el Código Procesal de Familia Autónomo. Me parece que desde ya es una ventaja lograr, si bien es cierto es mixto el sistema, digamos, porque hay una etapa introductoria, si se quiere, escrita, de demanda, contestación y reconvención, y otra etapa oral, ¿no? Y en esa etapa oral 2 audiencias, estas audiencias preliminares, que me parecen que es fundamental en familia esta audiencia, porque es el momento de la conciliación, saneamiento, proveído de prueba, pero lo más importante que me parece a mí es el momento en que el juez puede ejercer el verdadero, digamos, hacer valer el principio de inmediación, ¿no? Y estar presente en esa audiencia con un manejo del caso previo. Es decir, yo tengo que tener conocimiento acabado de qué es lo que está por suceder, anticipándome, no anticipándome la resolución, pero anticipándome al conflicto. Porque la resolución en realidad la voy a poder lograr cuando tengo cara a cara a los verdaderos protagonistas del litigio, ¿no? Entonces me parece que es importante. Y otro dato que también me ha parecido muy interesante es por la audiencia de prueba, los plazos en dictar las sentencias. Se estaría promoviendo que el plazo, a diferencia del plazo en procesal civil, que se les da, puede serlo en el mismo acto, hay 3 situaciones, la sentencia pues la puede dictar en el mismo acto, el juez, si hay algo que no pueda ser fundamentado, puede dictarlo en el mismo acto, pero fundamentarlo después a los 30 días, y el otro caso sería que por la complejidad no puede hacerla ninguna de las dos, entonces lo posterga, digamos, el dictado de la sentencia de fundamentación para 30 días. En familia se estaría dando un plazo de 5 días, aparentemente, según el proyecto, por supuesto, para poder dictar la sentencia, lo cual a mí me parece absolutamente, lo festejo, lo celebro, me parece que eso es lo que están buscando, sobre todo, como vuelvo a repetir, con la sensibilidad del caso que lo amerita. No sé si respondo. A ver, usted, doctor, está trabajando en mediaciones. Sí, sí. Los casos de familia, que son la gran mayoría que se están arreglando en la mediación previa, sí. ¿tiene idea qué porcentaje de esos casos de familia se están arreglando en la mediación previa? Sí, porque me intereso mucho. Estadísticamente nosotros manejamos una estadística global y manejamos una estadística por cada uno de los mediadores que integramos el registro. Actualmente en las cuestiones de familia tenemos el 70% de cierres con acuerdo. Estoy hablando del 2017 porque el 2018 aún no está procesado y subido a la página. ¿Y usted en sus mediaciones familiares? Yo tengo creo, porque no, es una complicada, pero creo que el 80% de mis mediaciones son. ¿Qué es lo que sucede? Que ese medio alternativo. Estamos hablando de las cuestiones de familia, porque tenemos otro promedio en las cuestiones de civiles. No lo conozco. Por eso estoy tratando de familia. Sí, familia. Porque quiere decir entonces que esa medición previa y orientada en materia de familia fundamentalmente no llega. En
muy importante. Nosotros, por ejemplo, en el 2017, para que tengamos idea de números, digamos, tuvimos 2.200 casos mediados y acordados. Es aproximadamente lo que le entra a un juzgado por mes. Hemos logrado, digamos, acordar una gran cantidad de casos y que vamos a decir la verdad también. De ese 70% de acuerdo, el 30% restante a veces nunca se judicializa, porque vuelven, o sea, la no judicialización, y de hecho se hizo un muestreo de 100 casos y se obtuvo de ese muestreo de 100 casos, 66% no se judicializa. Es decir, ¿por qué? Porque a mí me pasó en mesas de mediación que se terminaron yendo con un beso de la mano y terminaron juntos. Es decir, suceden esas cuestiones en familia también. Porque hay algunos que arreglan por afuera. También sucede que... O sea, los asusta un poquito la etapa esa. Sí, sí. No quieren ir hasta ahí, eventualmente no quieren pagar honorarios. Los bienes son altos a dividir. No se arreglan afuera. Sobre todo cuando hay bienes. El bienes, si es mucho, muy alto, te hacen número y se van. Si los bienes a dividir son muy elevados, hacen número algunos y se van y toman un café en la esquina. Tiene su influencia. En el mundo del dinero aumenta la tolerancia. Doctora, disculpe. Sí, ¿cómo no? ¿Usted conoce cuáles son los motivos por el cual los reclamos de los sectores vulnerables con respecto al tema alimentario y comunicacional tienen bastante demora? Demora en las cuestiones de régimen de alimentos y a ver, pienso que cuando nosotros nos referimos a las personas vulnerables, digamos, hay que categorizarlas. Son varias las personas vulnerables, son aquellas que están en situación de riesgo y que tienen mucha dificultad del acceso a justicia. Ese es un tema, digamos, ¿no? De acceder y de que verdaderamente puedan ejercer sus derechos y obligaciones, pero sobre todo sus derechos en el ordenamiento jurídico. Esa es la persona vulnerable. Ahora, ¿qué pasa? No es solamente el pobre, es la mujer, es alguna persona por cuestiones de género, las comunidades indígenas, el niño, niña, por supuesto, la niñez, la edad es un determinante, personas que pertenecen a una minoría y también los pobres. O sea, todo esto, todos ellos representan la vulnerabilidad, si se quiere. Son todas personas que necesitan un real acceso a justicia. Pienso yo que, ya que venimos hablando de la ley 7844, la ley de mediación, posibilita el acceso a justicia. Y sí lo posibilita porque la ley prevé, la ley 6314, aquellas personas que son de escasos recursos, poder ser solventados a través de las defensorías oficiales, a través de los colegios de abogados de Tucumán, que tenemos consultorio jurídico gratuito, que la verdad que trabaja muy bien, las prácticas de la universidad, es decir, hay una serie de herramientas a las cuales yo puedo de alguna manera recurrir para proteger. No obstante ello, creo que en el juzgado también va a necesitar de personas especializadas, porque, a ver, personas con escasos recursos económicos voy a necesitar herramientas diferentes a las personas que pertenecen a un grupo indígena, un grupo étnico. Por ejemplo, voy a necesitar intérprete, porque la forma, el lenguaje que utiliza la persona que pertenece a una comunidad indígena seguramente no es un lenguaje que nosotros lo manejamos, de hecho no lo manejamos. Entonces voy a necesitar un intérprete para saber verdaderamente en la audiencia cuáles son sus necesidades. Cuando dice esto, cuando dice familia, ¿está refiriéndose a familia? ¿A qué familia se refiere? ¿No? Porque uno prejuzga, digamos, bueno, ¿a qué familia? La familia de la comunidad puede ser, y no es solamente un grupo pequeño, lazos biológicos o no. Y cuando hablamos de recursos económicos escasos, también hablar con un lenguaje más llano, que pueda llegar, ver si podemos armar convenios primero recurrir a varios órganos que tenemos dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay órganos como Atención al Ciudadano, que me parece que está buenísimo,
la OBD, o sea, hay muchos organismos internos que también podemos recurrir, y las defensorías, que de hecho son los que asisten a estas personas vulnerables. Así me parece que ese es un... Y recurrir también a otras instituciones, ¿no? Y convenios interinstitucionales que nos puedan de alguna manera albergar las necesidades de que tal vez a nosotros nos exceda, ¿no? No sé si... ¿Alguna otra pregunta para la doctora? No, bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.